Amigos, vamos a tejerle una preciosa bufanda a este gorrito, ¿te parece? Ok, te perdiste del gorrito, no te preocupes, amiga. Cuando termine el video le das clic aquí abajo donde está el título, donde dice más. Ahí le das clic y te va a aparecer el enlace del gorrito. Por lo pronto, vamos a comenzar. En esta ocasión voy a continuar tejiendo. Esto es lo que quedó del gorro y esta madejita. Habíamos quedado que lo vamos a realizar con 300 gramos. Así es que es justo esta madejita lo que me sobró. Estoy tejiendo con una lanita del número 4. Nos recomiendan ganchito de 5.5 y es este tipo de material el que el día de hoy estoy tejiendo. Voy a ver si ahí nos dice... es 57% de acrílico y 43% de algodón, pero no nos dice el color, no lo dice en un solo código. Este es el color que estoy utilizando, así es que para que lo tomes en cuenta. Y el día de hoy voy a ocupar dos ganchillos, uno de 5.5 y otro del número 6. Estos son en centímetros, en milímetros. Estos son los milímetros del ganchito y este es el número. Como tú lo conozcas, amiga, utiliza ya sea así o así. Vamos a comenzar primero con el del número 6 y vamos a continuar entonces. Para esto cada quien va a dejar el tamaño de la bufanda que necesite. Voy a ver si lo podemos acercar un poquito más para que se pueda apreciar mejor. Voy a comenzar asegurando mi primer punto y vamos a ir tejiendo cadenas, pero no la vamos a apretar. Vamos a dejarla con una tensión media. Y vamos a ir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a continuar tejiendo cadenas hasta obtener el largo que necesitamos. Quiero mostrarles, he tejido 180 cadenas y vamos a agregarle una más, 181. Voy a pasar esta cadena sin tejer y por la parte del lado del revés yo voy a empezar a tejer punto bajo. Detrás de la cadena empezamos a tejer el punto bajo. Esta es la cadena. Y por la parte de atrás se presentan como estos nuditos que voy a estar tomando y tejiendo en punto bajo. Toda nuestra vuelta, punto bajo y punto bajo. Estos 180 puntos, esto es opcional. Tú le puedes dejar, si la quieres más larga, entonces déjala un poquito más larga. Al final del video te voy a dar las medidas, sí, porque ahorita voy comenzando, entonces al final te dejo las medidas de cuánto es lo que dejé de largo, el ancho, y ya saben, tiene que pesar con el gorro y la bufanda solo 300 gramos. Así es que es un reto, amigas y amigos, ahí en casita. Espero que lo disfruten. Voy a continuar así tejiendo toda la vuelta en punto bajo y lo estamos tomando por la parte de abajo para que por abajo nos queden las cadenas. ¿Completo? Quiero mostrarles, yo ya he terminado esta vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejerle dos cadenas y voy a girar. Aquí se van a empezar a ver los espacios. Aquí se alcanzan a ver. Aquí está otro y otro, ¿sí? Ok, este primer espacio no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Yo me voy a pasar al siguiente punto. Aquí se alcanza a ver y tejo un punto alto. En el que sigue, punto alto y punto alto. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Completo toda mi vuelta, bien bonito y bien fácil. ¿A poco no, amiguitos? Ahí en casita, caballeros que tejen y damitas que tejen. Y también a los pequeñitos, porque
Uy, me han llegado un montón de comentarios de pequeños. Gracias, hermosos, por compartir este arte. Completo vuelta y regreso. Una vez terminada ya toda mi vuelta, voy a hacer lo siguiente. Aquí falta el último punto y cambiamos de ganchito. Y volvemos al ganchito de número 6. Y ahora vamos a continuar. Voy a hacerle 1, 2 cadenas. Voy a girar. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Yo voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue vamos a tejerle un punto en relieve. Y regreso por el punto anterior y lo tejo en relieve. Nuevamente paso y en el que sigue tejo un punto alto en relieve y regreso por el punto anterior. No hay que apretar, amigas. Y en casita, si tejes muy apretado, te voy a recomendar un número más grande entre uno y otro, no medio número, sino uno. Por ejemplo, si utilizas el 5,5, estarías utilizando el 6,5 también. Ok, vamos a pasar este y en el que sigue tejo un punto alto en relieve y regreso por el punto que pasé sin tejer. Paso y en el que sigue punto alto en relieve y regreso por el punto que pasé sin tejer. Y así voy a completar toda mi vuelta. Pasamos un punto alto en el que sigue punto alto en relieve y aquí regreso. Listo. Paso y en el que sigue, ahí está uno y ahí está el otro de regreso. Listo. Oh, ahora sí. Nos vamos a ir tejiendo. Tejo y regresamos, ¿verdad? Por este otro. Ok. Y en relieve. Punto alto. Voy a completar esta siguiente vuelta. Aquí ya para finalizar, voy a pasarme este punto sin tejer. Tejemos el punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer. Y al final podemos tejer aquí sobre nuestra segunda cadena un punto alto. Y cambiamos nuevamente de ganchito a nuestro ganchito de 5 milímetros. Yo sé que va a haber algunas preguntas. Aquí hago la segunda cadena y es importante que tomen en cuenta el siguiente dato. Primero, no es reversible. Y segundo, si tú no cambias tu ganchito, lo más seguro es que tu tejido te quede así, como esquinadito, ¿sí? ¿Por qué? Porque al apretarse se va haciendo como esta parte chiquita y esta parte grande. Por eso es que estamos haciendo el cambio de ganchillo, ¿ok? Primer punto paso sin tejer y en el que sigue tejo un punto alto. Entonces, para evitar ese detalle estamos cambiando. Paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Y en el que sigue punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y así, miren, vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Y yo todavía no he cambiado a la madeja o al ovillo nuevo, ¿ok? Entonces todo lo sigo tejiendo con el mismo material del gorrito. Voy a ver hasta dónde completo y regreso. Aquí ya estoy por finalizar y voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar a donde está la segunda cadena y tejemos el punto alto. Y volvemos a cambiar de ganchito. Vamos a cambiar nuevamente al número 6. Y otra vez hacemos 2 cadenas. Ah, por cierto, les comento de una vez dónde me quedé. Aquí es donde ya hice el cambio de
de lana. Esto fue lo que me alcanzó, ¿verdad? Ya de aquí en adelante, esta vuelta pues yo ya tuve que darla con la nueva madeja y vamos a continuar. Yo digo que sí nos va a alcanzar y hasta probablemente nos alcance para los flecos. Ya tengo mis 2 cadenas. Ahora este punto es el equivalente a las 2 cadenas. Yo voy a repetir la tercera vuelta. Vuelta de punto bajo 1, de punto alto 2 y de punto cruzado 3. ¿Sí? Entonces voy a repetir la vuelta 2 y 3. Vuelta 2 y 3 hasta obtener el ancho. Paso el primer punto sin tejer porque es el equivalente a las cadenas. Paso 1 y en el que sigue hago el punto en relieve y regreso por este punto que pasé sin tejer y tejo el punto alto. Nuevamente paso este punto sin tejer y en el que sigue en relieve y regreso por este punto que pasé sin tejer. Ahí está. ¡Tarán! Nuevamente paso y en el que sigue, ahí está, 1 y regreso. 2, nuevamente paso y en el que sigue, 1 y regreso. 2. Ahí está. Bien facilito, ¿verdad? Paso 1 y 2. Pues ahora sí, amigas y amigos, voy a completar la vuelta, voy a aventajar lo que yo necesito y regreso para ver si me alcanzó para los flecos. Recuerden que el reto son solo 300 gramos para gorro y bufanda. Completo el ancho que necesito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, aquí el ancho que tengo. Ese es el ancho que le voy a dejar yo hasta ahorita. Vamos a ver cuánto es lo que mide, porque esto es lo que me alcanzó. Serían en este caso 15 centímetros, 15.5 hasta ahorita, pero obviamente pues me falta una vueltita, ¿verdad? Y esto es lo que yo tengo de material. Así es que no sé si me alcance para el flequito, pero ahí la llevo. Ahí la llevo con este, que era nuestro propósito, 300 gramos, ¿verdad? Ok. Entonces yo voy a pasar aquí, yo creo que se logró el objetivo. Hacemos una cadena y la última vuelta yo la voy a tejer en punto bajo. Me voy a pasar al punto que sigue y tejemos punto bajo y punto bajo para que me quede al igual que al inicio. Miren, aquí tenemos el siguiente punto, punto bajo. Ahí voy a ver si ahí en casita. Ahí está, creo que así se ve mejor, ¿verdad? Ok, ahí está, miren. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente, punto bajo y punto bajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos alcanza para los flequitos? ¿Sí? Ok. Déjenme su comentario y un me gusta a los que consideren que sí nos va a alcanzar para los flecos. ¿Les parece? Bueno. Yo voy a aventajar porque esta ya es la última vueltita y regreso. Uy, quedó bien rica. Me gustó, me gustó, me gustó. Quiero mostrarles la bufanda, amigas y amigos. Yo creo que tiene un tamaño muy decente. Sí, en este caso creo, vamos a ver cuánto mide de ancho, ¿les parece? Vamos a ver cuánto mide. De aquí hasta acá mide 15.5 centímetros. Así es que yo digo que muy bonita y pues tiene un ancho adecuado. Esto fue lo que me sobró y con esto voy a tratar de hacer los flecos. En este caso, aquí podemos ver, he dejado en este caso 2, 4, 6, 8, 10 y en 12 vueltas, 10, 11, 12 y 13 vueltas, contando también la de puntos bajos, 300 gramos. Aquí está pues ya el resultado y vamos a hacerle la parte de los flequitos, ¿les parece? Entonces vamos a continuar. Yo ya aquí terminé la vuelta de punto bajo y literal lo voy a poner aquí la parte de las barbitas o los flecos
porque si le hago aquí la vuelta de punto bajo voy a gastar más material, aunque yo te recomiendo hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Pues para que se vea más bonito. En este caso son 300 gramos y lo siguiente que voy a hacer es hacer los flecos o las barbas y voy a colocarle aquí. Vamos a buscar primero pues un cartoncito o lo que tú quieras. Yo tengo aquí esta cajita que ya la medí y sí me da más o menos la medida. Entonces yo lo que voy a hacer es ir enredando aquí. Ay, a ver, ya se me enredó, pero del otro lado, amigas. Ahora sí, ya las desenredé porque ay, esas cositas a veces se enredan. Y aquí vamos a ir girando, girando y girando y girando para que nos den los flequitos. Y una vez que ya tengamos, pues que serán unas 60 vueltas, pongámosle, amigas y amigos. Ahí en casita yo le voy a poner aquí todo y ya nada más cortamos, ¿verdad? Listo. Y ahora pues hay que colocarlas. Voy a ver cuánto me sale de aquí. Yo creo que voy a ponerlas de 2. De 2 o le pondré de 3, amigas. Vamos a ver si quedan de 3. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me va a alcanzar el material o no? Déjenme su comentario. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlas por este lado de aquí del revés. Yo lo voy a pasar por aquí, por la esquinita. Voy a pasar las hebras así juntitas, ya la pusimos por mitad y pasamos por el centro y tiramos un poquito y del otro lado se van a ver así. Entonces vamos a ir colocando. Ahí están otras 3 y luego yo me voy a pasar aquí al centro de este lado. Recuerden que yo estoy tratando de que me alcance con 300 gramos, ¿ok? Ahí en casita espero que tengas más. Ahí está, miren. Que yo digo que van a estar bien, no van a quedar tan ralitas, es decir, tan poquitas, pero tampoco va a estar muy tupidito, así es que yo digo que están muy bien. Voy a completar este proceso. Aquí colocamos por mitad. Pasamos al siguiente espacio. Paso. Y después por el centro tiramos un poquito y ¡tarán! Ok, voy a completar el proceso y regreso y ya te muestro el resultado final. También, amigas y amigos, yo lo voy a colocar tanto a la bufanda. Aquí tengo una etiquetita, voy a colocarle ahí a la bufandita. También le puedes colocar una etiqueta. Personalízalas. Estas yo las consigo, se las muestro porque me han estado preguntando bastante, ¿ok? Entonces, en mi caso yo las compro. Voy a ver dónde está la parte del gorro ay, miren, amigas, ni siquiera se le nota dónde está el inicio. ¿Será aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? O acá de este lado. Creo que es de este lado. Bueno, yo en este caso las adquiero en la mercería, en mi mercería. Como yo lo voy a dejar así doblado, ya nada más le colocamos aquí y listo. Sí, se llama Santa Teresita, en donde yo los compro. Me han estado preguntando, no sé si hagan envíos, no lo sé, pero ahí se las personalizan para todas las amiguitas que tejen y que luego quieren, en este caso, colocar su producto, su etiquetita personalizada. Ahí pues lo pueden hacer. Búsquenla como Mercería Santa Teresita y listo. Ahí está. Pasamos, aunque está bien gordito el material. Voy a ver si me da. Yo creo que sí me va a dar. Ahí está. Y ya nada más tú colocas tu brochecito, aprietas y tarán. ¿Ok? Bueno. Amigas, no lo puedo creer. Esta es las 2 últimas hebritas. La he librado, amigas. Es decir, he concluido mi bufanda con éxito. 300 gramos. Me ayudó un poquito el que yo le haya puesto aquí la etiqueta, porque ya es
todo el material que tengo. Reto cumplido, amigas, no me sobró absolutamente nada. Esto es ahora sí lo que sobró. Así es que con 300 gramos tú vas a poder tejer esta bonita bufanda. 350 ponle para que te quede súper bien y no te vaya a faltar nada, incluso hasta la puedas hacer más amplia. Vamos a ver cómo luce ya el conjunto, ¿te parece? Pues ahí está, amigas y amigos, cómo ha quedado. ¿Bonito? ¿Se te hizo fácil, difícil? No lo sé. Mide en total 1,70 m, ya sin contar las barbitas. Ya con las barbitas sería como 1,75 m, 1,80 m, más o menos lo que nos va a quedar. Ahí está ya el conjunto. Quedó súper bonito. Si te perdiste del gorro, recuerda que donde está el título abajo dice más. Dale clic ahí en la palabra más. Ahí te vas a encontrar el enlace. Y también ya está disponible este hermoso gorrito que lo puedes tejer para hombre, pero también para mujer. Con mitones, están bien bonitos. Les voy a mostrar cómo luce. ¡Tarán! ¿Te gustarían? Están súper hermosos. Recuerda, todo va a estar aquí en la parte de abajo. Yo me despido el día de hoy y recuerden que próximamente los voy a estar esperando para este modelito que estoy tejiendo. Vean qué bonito zapatito para estar en casa y es para adultos. Lo voy a tejer para desde la talla 22 hasta la talla 30 y recuerden que pues como estira lo puedes usar desde 22 centímetros hasta 30 centímetros. Yo soy Mari Rolón, te agradezco que estés el día de hoy acompañándome y te veo en el próximo video. Y recuerden, ya hay cositas, solamente teclea, busca guantes, mitones, Mari Rolón, así. O Mari Rolón guantes, Mari Rolón bufandas, Mari Rolón pantuflas, lo que tú quieras. Cardigan, estoy tejiendo ya cardigan para caballero, así es que espéralo. Nos vemos hasta la próxima y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.